Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a dar un sistema de trading. Es un sistema sencillo, muy fácil, llamado Cronos. Este sistema de trading lo vamos a visualizar en la gráfica. Y pues es un sistema complejo de análisis de vela. Es un sistema complejo de promedios de velas y en realidad pues el sistema lo que hace es marcar entradas y salidas dentro de las operativas. Pueden ser tanto para scalping como para intradía, ¿ok? Entonces, o swing trading también, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con este sistema. Es un sistema bastante sencillo de operar, no necesita ninguna otra cosa para operar bajo este sistema. Y es un sistema que voy a estar entregando bajo ciertas circunstancias que más adelante voy a estar diciendo cómo voy a entregar este sistema de trading. ¿Okay? Lo vamos a estar cargando siempre como un indicador más, pero no necesita nada más para poder operar con este sistema de trading. Y aquellos que les gusta hacer operativas con análisis de velas y hacen sus operativas en función a las velas japonesas, pues este sistema de trading que fue proporcionado por un miembro del canal de Book Gratis 12, y a su vez con una estrategia que fue llevada a un indicador, entonces creo que es posible que todos podamos hacer operativas con ello. Se lo voy a entregar para que entonces puedan también analizarlo y hacer sus operativas. Acá van a ser operativas manuales. Analizaremos de acuerdo a los resultados que ustedes puedan subir al canal de Book Gratis 12, Binarios y Forex. Sí podemos hacer un EA o algún tipo de sistema de automatizado de entradas y salida de Cronos, ¿ok? Entonces, el sistema de trading Cronos lo voy a estar compartiendo a toda la comunidad de Book Gratis 12. Les pido que se suscriban entonces al canal de YouTube y que vayan al canal de Telegram para poder descargar. Acá en la descripción de este video van a ver algunos links donde van a tener herramientas de forma gratuita y llevamos muchísimas. Y por lo menos en el chat ya hay más de 6.000 herramientas gratuitas de bot o cualquier indicador que están entregando los miembros de la comunidad Book Gratis 12. Seguimos creciendo para ello. Gracias a todos aquellos que siguen compartiendo y que siguen dando para que la comunidad se beneficie, y esto es un beneficio para toda la comunidad por parte de un miembro del canal de Buratis 12 que me escribió al privado para poderlo entregar. Dicho esto, vamos a área la gráfica para poder ver cómo funciona el sistema. Bien, acá tenemos la gráfica ya limpia, solamente con el set symbol, para poder cambiar los mercados. No va a necesitar, y quiero aclarar que no va a necesitar ningún otro indicador ni nada para poder hacer operativa con este sistema, y que a la larga sé que le va a funcionar a todos. O sea, solamente vamos a tener que seguir unas reglas muy básicas, extremadamente básicas, así que cualquier persona puede operar, tanto aquellos que son principiantes como los que ya tenemos tiempo en el mercado. Vamos a cargar Cronos. Fíjense que ya tenemos Cronos. No va a poder cambiar nada en Cronos. ¿Okay? O sea, Cronos está incambiable por ahora. Más adelante, pues, veremos si en otras versiones podemos seguir incorporando cosas que ustedes puedan añadirle. Y eh, solamente tenemos que darle a aceptar y listo. ¿Okay? Fíjense que acá tenemos Cronos. Cronos funciona bajo un sistema de análisis de vela. En este caso mide fuerza de vela. Mide salida ya de estructura de mercado por medio de ese análisis de velas que internamente Cronos hace. Cronos hace sumatoria de velas, hace promedio de velas en aperturas, en cierre, en high, en low, y nos da una señal de compra o de venta. ¿Ok? Eso es lo que hace Cronos. A su vez, Crono nos da una línea, acá está esa línea para que podamos ver cómo nosotros podemos, y voy a quitar esto, cómo nosotros podemos hacer las entradas, ¿ok? Si nos podemos saber, Crono, nos puedes dar cada zigzagueo o estructura es una entrada de Cronos. Eso quiero aclararlo.
Y lo que vamos a hacer hoy es seguir unas reglas básicas para entrar y salir. Por ejemplo, Cronos nos está diciendo que en el 66, 60, casi en el 67, perdón, en el 6660, o sea, en este punto, vamos a hacer una venta. Eso es lo que nos está diciendo Cronos. O sea, acá Cronos nos dijo, vamos a vender. Acá vamos a tomar en cuenta algunos aspectos. Lo primero, este pedazo o esto que conseguimos acá, donde dice apertura, high, low y cierre, es mero informativo. ¿Ok? O sea, nos dice dónde aperturó la vela, nos dice dónde cerró la vela o dónde va a cerrar la vela, que está corriendo en el time frame que está corriendo. Estamos en M1, por lo tanto la apertura acá nos dice. También nos dice cuál fue el high. ¿Ok? Si nos podemos observar, sí hubo un mechazo, porque hubo algo más alto que la apertura. Y el low, hasta dónde llegó esa vela. Eso es informativo, por lo tanto, esto va a estar cambiando de color, tanto verde si es una vela alcista o rojo si es una vela bajista. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, fíjense que en este caso nos está marcando una compra en el punto 6661, o sea, acá nos está marcando una compra. Cuando se rompió el promedio de vela, acá nos había marcado una venta y eso acá vamos a seguir unas reglas básicas. Cuando nos dice vender, fíjense que acá nos está diciendo vender, nos está dando una vela de indecisión, por cuando nos las pone blanca. Cuando nos dice comprar o vender, nosotros tenemos que ir a ver cuál va a ser nuestro stop loss, que tiene que ser extremadamente ajustado. Si nos está diciendo vender, nuestro stop loss tiene que estar justo por encima de la estructura. Acá, y voy a hacer un zoom. Fíjense que acá nos está diciendo vender y la estructura está en este punto. Él va a cambiar justo, escúcheme bien, justo cuando rompe este punto que está acá, de donde nos dice que vamos a vender. Él cambia a comprar. Y acá automáticamente pues nos está diciendo dónde va a ser la entrada, que es en este punto, ¿no? Entonces, esto va a ser nuestro stop loss, o sea, ajustado. ¿Qué pasa? Que él puede romper este stop loss. ¿Cuántas veces vamos a entrar? ¿Cuántas veces el indicador nos los diga? Porque el stop loss va a estar siempre ajustado. No vamos a tener un stop loss largo. O sea, no lo vamos a tener por encima, sino corto. Y cuántas veces nos diga, entonces en este caso nos dijo vender, justo en este punto, nosotros tenemos que marcar nuestro stop loss acá. O sea, si nosotros vendimos acá, este va a ser nuestro stop loss, extremadamente corto. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a cerrar la venta en este caso? Cuando nos cambie la estructura. O sea, esto no lo vayan a observar porque nos da solamente información de vela. Por ejemplo, allí nos cambia la estructura, nos dice comprar, automáticamente cerramos. Y inmediatamente compramos. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Que cuando nos diga esto, lo que vamos a buscar es este punto. Acá cambió la estructura ya en la sumatoria de vela. Por lo tanto, esta entrada que fue larga, que es lo que estamos buscando, nos da lo suficiente como para poder cubrir estos loss que son cortos, que se nos da en este punto. Acuérdense, es una sumatoria de velas lo que hace y un promedio de velas y de entradas y salidas. Acá nos dijo que compráramos, pues compremos. ¿Y dónde va a estar nuestro stop loss? Nuestro stop loss va a estar en este punto que está acá. Acá nosotros compramos y automáticamente lo que buscamos es el rally. Eso es una de las cosas para los que van a hacer scalping. Es un poco lidioso porque vamos a tener que estar en la gráfica. Voy a dar una estrategia para intradía o una estrategia a mediano plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a H1 y acá nos dijo vender desde hace ya mucho tiempo. Desde este punto, varias horas, ya el indicador nos dijo vender. M15 nos dijo vender en este punto. Y en M5 nos dijo vender, hace muchísimo tiempo, todo este punto. O sea, no se ha cortado la racha de la venta en 5 minutos. Si nosotros queremos hacer entradas un poco más seguras o un poco más largas, nosotros vamos a tener que trabajar con H1, incluso H4, si usted lo desea. En H4 dijo vender en este punto que está aquí arriba, en promediación de vela. Y bueno, ya va un poco largo. Vámonos a otro mercado a ver si nos da una entrada un poco más. Por ejemplo, acá nos dijo vender y ya se va a romper la estructura en H4. Muy probablemente en H1 ya se rompió
y ya nos dijo ya en el promedio de vela, se va a romper dentro de poco, dentro de muy poco, en el 75 y nos va a decir comprar. Si nos dice comprar en H1, nosotros tenemos que ver que en las otras ya acá nos dijo comprar hace ya varios minutos. Acá nos dijo comprar hace muchos minutos. Y entonces vamos a tener que trabajar en base a esta temporalidad. Acá nos dijo comprar en el 74, 35, 95. ¿Dónde está esto? Acá. 74, 35, 95. En este punto él nos dijo comprar. Y fíjense la racha que va. No ha salido el mercado. O sea, no nos ha dicho vender, porque automáticamente cuando nos dice vender no va a trazar una línea, que es esta línea zigzag, de zigzag que está acá. Entonces, yo creo que la estrategia está bien, siempre y cuando nosotros podamos conseguir este sistema con estas líneas largas, ¿ok? De compras y de venta. Por lo menos esta línea de compra que nos dio el indicador en la sumatoria de velas, yo creo que es más que suficiente para poder sacar con el mínimo. Acá debe haber aproximadamente unos $40. Con el mínimo. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá seguramente nosotros pudimos haber perdido acá. O seguramente pudimos haber perdido acá. O a lo mejor no haber salido de eso. Pero ya esta que son más o menos, que nos dijo vender, acá son más o menos unos $16 aproximadamente. Entonces, acá ya era más que suficiente. O sea, con esto recuperamos todo lo que está acá. Estoy hablando del 75, ¿no? Pero lo podemos aplicar para cualquier mercado. Cuando me vaya a preguntar, sí, lo vamos a preguntar lo vamos a hacer para cualquier mercado. En el STIT, acá se aprovecha mucho. Yo creo que es cuestión de que ustedes lo practiquen. Si lo van a aplicar para Crash y Boom, que es posible que lo aplique para Crash y Boom, nos dijo acá vender. Yo sugiero que trabajen en M5, porque en M5 nos dice es comprar en este punto. Fíjense donde nos dijo comprar en M5 y sigue alcista. Entonces, incluso se pueden apoyar en M15. Fíjense que en M15 dijo comprar hace mucho tiempo. O sea, no hay forma de poder entrar acá a favor de los crash. Y yo recomiendo que sea a favor de los crash, salvo de que usted pues decida hacer una entrada larga en contra de los crash. Por lo menos fíjense, esto es larguísimo. En el boom nos dijo comprar en este punto y estamos en M15. ¿Dónde nos dijo comprar? Justo cuando se da estos spikes. Acá nos dijo comprar. Acá fíjense que se regresó, pero automáticamente mire todos los spikes que lleva. En M5 nos dijo acá comprar y automáticamente pues agarramos muchos spikes. Y acá en M1 nos dijo acá comprar después de este spike. Y fíjense todos los spikes que lleva. Entonces es posible hacerlo siempre y cuando lo practiquemos, ¿ok? El sistema es bastante sencillo, no hay nada que cambiar. Acá pues nos da información solamente de la hora y yo quiero aclararlo de la hora de la sesión. No es la hora de su país, es la hora de la sesión, en este caso de la sesión de DERIP, que es el broker con el cual estamos trabajando. Para DERIP, pues son ya la 1 de la tarde, van a ser las 2 de la tarde, y estamos hablando de la sesión de la 00 GTM. Entonces, acá, pues, cuando lleguen las 7 de la noche, hora Colombia, pues se va a poner en 00, y son las 7 de la noche. Esa es la hora de la sesión, que es importante porque sabemos cuándo podemos ir cerrando en este caso, ¿ok? Si se quieren apoyar en la vela, y me voy para otro mercado, voy para el 10, la vela bajistas, pueden hacer en este caso entradas a favor siempre y cuando que haga un retroceso. Nos dice comprar, pues compremos y el stop loss, recuerden que va a estar acá muy, pero muy ajustado y lo que buscamos es un rally como nos dijo acá vender todo este rally que está acá. Es lo que estamos buscando con este sistema. Bien, voy a dejar el video hasta acá. Este sistema lo voy a estar subiendo en el día de hoy, muy posiblemente en hora de la tarde, para que ustedes lo puedan practicar y lo puedan corroborar de que realmente pueden hacer entradas muy buenas con el sistema Cronos, ¿ok? Muchas gracias por su atención y sigan compartiendo todo lo que puedan para poder beneficiar a toda la comunidad. Feliz día.